Volvemos a aquello de que es pato, si parece pato, si tiene plumas blancas, pito de Paco, de Paco, y además dice cuatro. Gerardo Segura, de Azteca. Quisiera preguntarles que todavía no entra en vigor esta ley y el presidente está diciendo que o la cata la corte o se hunde. Esto, pues, pareciera ser como que también es parte de otra nueva amenaza. ¿Y qué opinan de que el presidente dice que esto no procede? Alguna indignación también Sheinbaum según esto, que no procede, en contraste a lo que ustedes están comentando. Yo insisto que en estos últimos días se ha concentrado la evidencia de lo que ha sido este gobierno, una tiranía, porque cuando se concentra todo el poder en manos de unas cuantas personas es una tiranía. El presidente de la República y la presidenta electa han violado constantemente la ley. Y lo que se consumó el martes De Acción Nacional en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, no acudiremos a la sesión para validar esta reforma constitucional. Esta determinación es una convicción de que esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. Nunca debió de haber sido admitida a discusión y a votación. ¿Por qué? Por las suspensiones que determinaron jueces de distrito, en donde pedían eso, el que cesara la discusión y la posible votación de la reforma. Lamentamos también que, según tenemos información, 20 congresos locales han aprobado ya esta reforma de manera sumisa, atropellada, sin cumplir el procedimiento parlamentario. Y queremos informar lo siguiente, les reitero, no acudiremos a la sesión que nos están convocando para el día de mañana. Esta reforma se aprobó mediante la compra de votos, la coacción, la amenaza. La determinación de no asistir es una convicción, porque las graves... Muy buenas tardes. Los legisladores de Acción Nacional en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores no acudiremos a la sesión para validar esta reforma constitucional. Esta determinación es una convicción de que esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. Nunca debió de haber sido admitida a discusión y a votación. ¿Por qué? Por las suspensiones que determinaron jueces de distrito, en donde pedían eso, el que cesara la discusión y la posible votación de la reforma. Lamentamos también que, según tenemos información, 20 congresos locales han aprobado ya esta reforma de manera sumisa, atropellada, sin cumplir el procedimiento parlamentario. Y queremos informar lo siguiente, les reitero, no acudiremos a la sesión que nos están convocando para el día de mañana. Esta reforma se aprobó mediante la compra de votos, la coacción, la amenaza. La determinación de no asistir es una convicción, porque las graves irregularidades de que está plagada la reforma. Al desacatar la mayoría de Morena, la orden que dan diversos jueces de distrito de suspensión inicialmente provisional, pero también definitiva. No vamos a asistir para que con nuestra presencia se convalide esta reforma que, repito, es ilegal, es ilegítima. Y habremos de impugnarla a través de todos los medios legales que resulten procedentes. Por otra parte, quiero precisar que también violó diversas disposiciones de la normatividad parlamentaria. Primero, no teníamos certeza de la existencia de un quórum real en la sesión que se llevó en Jicoténcatl. Y lo que es más, ni de la identidad de quienes se ostentaban
en el caso de Cámara de Senadores como senadores y que votaran. ¿Esto qué representa? Una grave violación al principio de deliberación democrática. Y es uno de los procesos más oscuros que podemos recordar en la historia de México. Verdaderamente, durante este proceso, y lo repito, funcionarios públicos, incluso gobernadores, senadores, incurrieron en extorsión, en amenazas, en sobornos, en compra de votos y en brindar inmunidad como patente de corso a cambio del voto. Esta reforma es ilegítima, es ilegal. Dicen que ofrecen, que proponen un mejor sistema de justicia, pero violan la ley. Dicen que quieren evitar la corrupción, pero corrompe. Dicen que quieren acabar con la impunidad, pero la garantizaron. Dieron una amnistía política a cambio del voto. Para garantizar la división de poderes, lo que hicieron fue acabar con la división de poderes. Reitero, es una larga y densa noche. Morena, el oficialismo, los traidores a modo, centralizaron el poder, acabaron con la división de poderes, con el federalismo. Como comento, fueron patentes de corso y amparos políticos para aquellos que decidieron vender el sentido de su voto. Pero también no hicieron caso a la petición que ha expresado la presidenta electa de pedir que el proceso fuera mesurado, limpio y sin pausa. Obedecieron la consigna sumisamente de quien gobierna hoy. Solo eso. Reiteramos nuestro compromiso con la división de poderes, con la transparencia, con un sistema judicial que sea independiente, que tenga la capacidad de resolver conforme a nuestra Constitución y a las leyes. Estamos comprometidos en recuperar la democracia, en que se respeten los principios de independencia de poderes, de legalidad y el bien común. Por eso reitero, no asistiremos a la sesión a la que se nos está convocando mañana, porque no podemos, no debemos convalidar una reforma ilegítima, espuria y plagada de deficiencias en el proceso legislativo. Estoy convencida que en ocasiones la ausencia legítima y el silencio son el grito más estruendoso. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora. Muchas gracias a los medios de comunicación que están aquí presentes. La coordinadora en el Senado, la senadora Lupita Murguía, y su servidora como coordinadora en la Cámara de Diputados, venimos en representación de 21 senadores y senadoras y 71 diputadas y diputados que desde que inició el proceso ya en esta 66 legislatura para llevar a cabo una reforma que a todas luces no busca una mejora del Poder Judicial, sino que es una clara venganza del Poder Ejecutivo, dijimos con mucha claridad que íbamos a participar ad cautelam, es decir, bajo la reserva de nosotros no ser parte de un desacato a jueces federales que habían dictado que se suspendiera el proceso. Pero más allá, hubo una serie de irregularidades en el proceso legislativo. Nos citaron a una sede alterna en la Cámara de Diputados después de que públicamente el coordinador de Morena había dado a conocer que ya tenían un lugar para hacerlo y hasta entonces citaron a la Jucopo y a la mesa directiva. Un lugar que no contaba con las condiciones necesarias para que hubiera una sesión con normalidad. Y a las condiciones necesarias me refiero a que en ningún momento se pudo verificar el quórum legal en la Cámara de Diputados.
en que en ningún momento tuvimos los insumos necesarios para siquiera saber cuál de las 700 reservas que se presentaron se estaba sometiendo a consideración. Bien pudieron haber estado sentados o sentadas gente del staff y no legisladores para aprobar las reservas, lo cual es totalmente anómalo. Posteriormente pasó a esta Cámara de Senadores, ya nos platicó la coordinadora en el Senado de también un cambio de sede imprevisto, pero gravísimo, que pasara a los congresos locales, que el Congreso de Oaxaca no habían pasado ni siquiera 3 horas de que terminó la sesión en el Senado cuando ya estaban aprobándolo. Esto es gravísimo y así sucedió con todos los demás estados de la República. Y efectivamente, lo que demostró Morena es que ahora tenemos un gobierno represor, un gobierno tirano, capaz de usar el aparato gubernamental para comprar conciencias, porque hubo 4 senadores que no respondieron al mandato ciudadano que nos dieron a la oposición. Más del 40% de las mexicanas y de los mexicanos votaron por la oposición porque nos dijeron no estamos de acuerdo con el plan C, que al final del día plan C es igual a dictadura. Pero esto no acaba. No vamos a asistir mañana y no es porque no estemos los legisladores presentes en la ciudad y listos para defender la patria. No vamos a asistir mañana porque no estamos de acuerdo a que nos inviten a una fiesta de Morena. Una fiesta donde van a dar a conocer que ya cuentan con los votos en los estados necesarios cuando ni siquiera se consultó a los municipios, que también tienen derecho legal a ser consultados. Pero como les decía, esto no acaba. Vamos a ir a interponer las acciones jurídicas necesarias. Una es el amparo, para que mediante la figura del amparo impugnemos el proceso legislativo, porque hay que volver a recordar que 399 legisladores en la Cámara de Diputados no fueron parte de la 65 legislatura que dictaminó. Es decir, nunca hubo el tiempo ni los espacios de reflexión para que los diputados que iban a votar el dictamen pudieran conocer un dictamen que no emana de esta legislatura. Luego, también el partido, en su carácter de partido político, tiene toda la facultad para interponer una acción de inconstitucionalidad. Por eso ayer la Comisión Permanente Nacional, por unanimidad de votos, facultamos al presidente para que lleve a cabo esta acción, porque está trastocando también la materia electoral, toda vez que también incluye los tribunales electorales y que manda a los juzgadores a elección. Por otro lado, estaremos buscando ir a instancias internacionales, porque esto sí es grave, están violentando cualquier Estado de Derecho y están yendo por otro poder. Ya lograron mediante la amenaza, mediante la compra, subordinar al poder legislativo y ahora quieren ir por el poder judicial. Y nuestra plataforma legislativa, nuestros principios de doctrina y nuestro plan de acción del partido fue clarísimo. El PAN pugnará por la democracia, por la libertad, por el equilibrio entre los poderes como los conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial, y por supuesto porque haya juzgadores independientes y autónomos que garanticen que la justicia sea impartida y que no haya jueces y juezas a modo. Termino comentándoles que también hoy una delegación de diputadas y diputados estuvimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la comisión no se ha pronunciado, ha sido totalmente omisa a la violación de los derechos humanos, no solo de los trabajadores del Poder Judicial. Hubo gente violentada en las manifestaciones y también a la par le exigimos a la comisión que ella tiene la facultad de interponer también una acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias a todos. Gracias, coordinadora. Si ustedes nos los permiten, pasaríamos al apartado de preguntas y respuestas con nuestros amigos de La Fuente. No sin antes comentarles a nuestros compañeros reporteros que las coordinadoras darán respuesta a preguntas relacionadas con este tema. Si hubiera preguntas relacionadas con otros temas, por ejemplo, partidistas con la diputada, lo haríamos al final de esta conferencia. Con muchísimo gusto, ella les dará respuesta. Entonces, haciendo esta aclaración, le cedo el uso de la palabra a Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Yo quisiera que la coordinadora Murguía me contestara, porque tiene que ver más bien con el Senado, bueno, usted quiere también. Quería preguntarle si no están cediendo espacios innecesariamente, porque
como esta va a haber otras votaciones, ya que Morena tiene ya la mayoría calificada junto con el voto del senador que ustedes expulsaron. Y en ese sentido, quisiera saber si cuando usted, senadora, habla de que hubo patentes de corso, impunidad para comprar los votos, se refiere al senador Yunes. Y también en ese sentido, si no fue muy apresurado expulsarlo, porque bueno, que el paso siguiente es que él va a Morena, ¿no? Al grupo de Morena. Me refiero, sí, al senador Yunes, pero también por el senador de Movimiento Ciudadano del estado de Campeche, que simuló o estuvo retenido por autoridades de su estado, de la fiscalía, sujeto a procesos, según se dice, en su contra y de su papá, y que eso le impidió asistir a la votación el día de la sesión. Y mire, no se está cediendo espacios, se vendieron. Quienes así lo decidieron por propia decisión y propia responsabilidad, acordaron con el oficialismo entregar su voto. En esas condiciones es muy delicado para un grupo parlamentario el tener dentro del grupo personas que no tienen la integridad, el compromiso para defender aquellos principios con los que se comprometieron a hacer campaña, aquellos que en campaña de manera pública y con evidencias públicas ofrecieron atender, como es ir en contra del Plan C y en contra de la reforma del Poder Judicial. Es más, que ustedes abiertamente aquí escucharon de propia voz y micrófono en mano al senador Yunes decir que él iba a asistir a la sesión y que iba a votar en contra. Entonces, en esas condiciones, pues más vale saber con quiénes contamos que estar sujetos a la traición y a quienes deseen de alguna manera vender, negociar y obtener beneficios particulares por su voto en las diversas sesiones del Senado. Ulises Soriano, de La Razón. Para la diputada Noemí, es un gusto saludarla y preguntarle si ya cuenta en el grupo parlamentario del PAN o la oposición con una investigación o con alguna intención de hacer una investigación en torno a las supuestas irregularidades que a la hora de la votación en la sede alterna. Y si sí, nos podría explicar. Por supuesto, primero comentarte que en mi carácter de coordinadora y por supuesto previamente autorizado por los 70 legisladores, aparte de tu servidora, que conformamos el grupo, entregamos una relatoría a la jueza de distrito, porque nosotros fuimos ad cautelam, es decir, nosotros no fuimos parte de un desacato legal que sí cometió la Cámara de Diputados. Por supuesto que el amparo está preparado. Hay que recordar que para presentar un amparo de esta naturaleza necesitamos que termine el proceso legislativo, que por la prisa que traen va a ser en cuestión de horas. Entonces, por supuesto que tenemos todo el respaldo. Y yo iría también al tema del senador, porque la premura de iniciar el proceso de expulsión. Ayer, el Comité Ejecutivo Nacional recibimos una solicitud de Federico Salomón, presidente del Comité Directivo Estatal de Veracruz, donde los panistas de Veracruz nos pedían que en el PAN no permitamos que haya traidores ni cobardes, porque la configuración del actuar del senador sí contraviene nuestros principios de doctrina, sí contraviene nuestro plan de acción y sí contraviene algo importantísimo, la plataforma electoral. En la plataforma electoral se plasma lo que le proponemos a las y los ciudadanos y por eso votan por nosotros, lo cual es muy grave, que si alguien vota porque cree en tu plataforma, después no la cumples. Y lo mismo sucedió con la diputada Natividad Díaz de Oaxaca, quien también lamentablemente votó a favor. Entonces, se inició, él todavía sigue siendo integrante del PAN. Hay un proceso legal que hay que seguir. Nosotros somos respetuosísimos de la normatividad. Al interior tenemos 3 reglamentos para tal cuestión. El reglamento de sanciones, el reglamento de relación de servidores públicos con funcionarios y, por supuesto, nuestros estatutos. Habremos de seguir el proceso jurídico. ¿Y él sigue siendo ahorita senador del PAN o ya no, desde el momento que se inició el proceso? Mire, se inició proceso, es decir, no está expulsado todavía. Sí se inició proceso y es muy importante cumplir con todo este trámite de procedimiento legal para dejar a salvo pues, los derechos que seguramente no le interesan, pero que cínicamente invocan y hacen valer que
pues forman parte de un partido político. Entonces, con esa razón y para no vulnerar sus derechos políticos, es como se va a seguir puntualmente el proceso. Mire, no es senador del PAN porque ya no está con la bancada del PAN. Si usted pudo verlo, llegó acompañado de senadores de Morena, que entre aplausos y vítores lo ingresaron al salón. Le dieron oportunidad a que tomara protesta como suplente, ya que hiciera el uso de la palabra para informar pues las condiciones de salud que le impedían a su hijo el que no estuviera en la sesión. Para fortuna del senador Yunes Márquez, esa enfermedad que se expresó antes, pues verdaderamente en 2 horas se atendió y bueno, estuvo ahí para expresar un voto particular. Pero bueno, no se sienta con el grupo del PAN, no comparte las decisiones con el PAN, acuerda con Morena y el grupo oficialista, traiciona. Volvemos a aquello de que es pato, si parece pato, si tiene plumas blancas, pito de Paco, y además dice cuac. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Quisiera preguntarles que todavía no entra en vigor esta ley y el presidente está diciendo que o la acata la Corte o se hunde. Esto pues pareciera ser como que también es parte de otra nueva amenaza, ¿no? ¿Y qué opinan de que el presidente dice que esto no procede? Alguna impugnación también Sheinbaum se une a esto, que no procede, en contraste a lo que ustedes están comentando. Mira, yo insisto que en estos últimos días se ha concentrado la evidencia de lo que ha sido este gobierno, una tiranía, porque cuando se concentra todo el poder en manos de unas cuantas personas es una tiranía. El presidente de la República y la presidenta electa han violado constantemente la ley. Y lo que se consumó el martes en el Senado fue una serie de traiciones. La primera traición, y lo dijimos con mucha claridad, provino de las autoridades electorales que permitieron una sobrerepresentación de la Cuarta Transformación y una subrepresentación de la oposición. Después, el presidente ha usado las mañaneras para amenazar a sus opositores, para hacer su santa voluntad. Lo que vimos estos días son escenas que deberían estremecernos. Estudiantes golpeados, magistrados sangrando. Y por supuesto que esto fue con el uso de la fuerza pública. No me extraña que el presidente siga diciendo lo que continuamente ha dicho, que la ley no es la ley. Y nosotros seguimos convencidos que la ley es la ley y que somos la resistencia de este país. ¿Tomarán algunas medidas en el futuro para evitar que suceda lo que pasó con Yunes? Por supuesto, y ahí el partido está inmerso desde que pasó el 2 de junio en un profundo análisis. En un profundo análisis de lo que sucedió en la elección, hay una comisión que autorizó el Consejo Nacional, que es la Comisión de Análisis 2020, del proceso 2023-2024, de la coyuntura del país y de la coyuntura del partido. Y esta comisión tiene objetivos claros. El primero, el análisis de qué sucedió. El segundo, que tengamos una ruta, una hoja de guía que nos diga cómo actuar en el futuro, tanto para los funcionarios públicos como para la militancia. Y tenemos que hacer un análisis y seguir siendo un PAN fuerte, un PAN unido, pero por supuesto honrar 85 años de lucha por democratizar este país. Y democratizar este país implica la tolerancia al pluralismo. Y hay pluralismo. Aquí estamos presentes y no nos vamos a cerrar. Ya por último, algo muy breve. En redes sociales han estado manejando mucho que este mes de septiembre, en lugar de estar de fiesta, pues hay luto en este mes. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que este martes es un martes negro para el país, porque de alguna forma le extendimos y fundamentalmente la mayoría oficialista de Morena y sus aliados un acta de defunción a la democracia, a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial. Y esto es algo sumamente grave. Mire, más allá de un partido político, que por supuesto también lo es muy grave para el país, para las mexicanas y mexicanos. Entramos un sistema totalitario, a un grave retroceso en el que lo único que va a prevalecer
Es la voluntad, la voz y la decisión de una sola persona. Muy grave. Muchas gracias. Finalmente, vía remota, Félix Muñiz de Punto Aéreo les pregunta que si el hecho de que un senador estuviera secuestrado no era motivo para suspender la sesión. Y es que entonces, dice él, pueden detener a cualquier legislador y la sesión continúa. Mira, se hizo el intento y se hizo el intento con el acompañamiento del grupo parlamentario del PAN. Pero también hay que ser muy claros. El senador en la noche declaró que a quien tenían detenido era a su papá. ¿Y por qué lo digo? Porque en el PAN nos atrevimos a llamarle por su nombre a un senador que emanó de nuestras filas, traicionero. Ellos intentan victimizarlo. Al final, el daño que ocasionaron los 4, también los 2 del PRD, es el mismo. Pues muchísimas gracias a las dos coordinadoras. Gracias y muy buenas tardes.